Dubbed the Paris of South America, Buenos Aires has a cultural scene second to none. But it's also the centre of a volatile economy, where recent political changes have further accelerated the difficulties faced by people here. In this video, I'm going to take you to see 8 artistic projects, each with their own unique ways of making things happen. And you'll see how all of these different spaces and the people behind them have one thing in common: to make it work no matter what. The working class neighbourhood of La Boca, as with many cities, is experiencing first-hand the frictions of gentrification. However, one such project, Small, is an active and generous participant in this area, creating art within and for the local communities. I spoke to Sasha and Santiago about their space and the role they see themselves playing when imagining exhibitions. A Santiago a mi taller, que vea mi obra, y generalmente una visita de taller dura 45 minutos y 1 hora si te hiciste mejores amigos. A la semana siguiente pusimos a pensar algo para hacer juntos como excusa para hacernos amigos. Yo le propuse a Sasha salir a ver muestras. En la galería de Cecilia Caballero, en algún momento nos dijeron, bueno, ¿por qué no haces algo? Y cuando salimos le dije, bueno, ¿por qué no pensamos si hacemos algo? Me parece que esta es la mejor manera de que seamos amigos. Y a partir de ahí hicimos un proyecto que se llamó Salón de Otoño, que trabajamos con 8 artistas, donde seguíamos los lineamientos originales del Salón de Otoño de París de principios del siglo XX. Pero agarramos una casa muy importante de San Telmo de mediados del siglo XIX, con un jardín enorme, y la mayoría eran como pintores bastante clásicos en realidad. Estábamos en pandemia en ese momento. Conté lo del jardín porque era una muy buena excusa para que la gente pueda ir, dado que era al aire libre. Es un proyecto con Mariano Ferrante. Mariano es un artista abstracto, cinético podría ser también. Y pensábamos mucho qué hacer con el proyecto de él, lo fuimos postergando. Al principio iba a estar el primer año, después el segundo, y bueno, al final llegó al tercero. Mariano un día vino y dijo, ya tengo la idea. Estos carritos se usaban hace 40 años atrás. Se caracterizan por tener una construcción muy rudimentaria y básica. Vos no comprabas los rulemanes, los ibas a pedir en un taller mecánico que los tiraba. Hoy por hoy los autos nuevos no traen estos rulemanes, así que me costó más conseguirlos. Son una cruza, un mix de mis dibujos y mis pinturas. Me interesan estos objetos por lo que despiertan. Digo, cuando estás construyendo esto, construyeras un Fórmula 1. Y cuando te subís y alguien te empuja, es más que un juego. Y eso a mí me gusta mucho porque esa ciencia ficción que es natural del ser humano es lo que te hace sobrevivir, ¿no? Yo no sé si él se dio cuenta en ese momento o surgió después. Termina siendo un homenaje al arte abstracto, a las piezas de arte Madí, que son como que corta el marco y le da toda la forma y qué sé yo. La idea fue armar carreras entre los visitantes por la calle, un poquito recuperar esto del juego en la calle, que también es algo que se perdió porque también por la situación política y económica, la calle se convirtió en bastante peligrosa. Ahora, si tiro de acá, es como... Sí, vos manejás. Esto se descuelga y se lo ve la gente y la gente lo usa. Y esa situación me encanta también, de la pintura y del objeto que yo construí, de poder darlo. El otro, cuando los ves andando en la cara de felicidad, también es súper importante. Que creo que el juego de base trae al frente la salud mental y al mismo tiempo el juego en la calle lo universaliza. Entonces permite que cualquiera pueda acceder a eso. What is specific to the way you two work together that makes Small what it is? Tiene que ver con un trabajo que es cooperativo, colaborativo, en conjunto con los artistas. Nosotros visitamos los talleres y en general los artistas muestran A, B y C y nosotros estamos buscando Z. Detectamos qué es, empezamos a tirar del hilo, le ponemos una fecha. Para nosotros no son muestras convencionales, son presentaciones de proyectos o work in progress del artista. No tienen título, tampoco tienen texto curatorial. Son proyectos en horizontalidad, podemos criticarlo, podemos desafiarlo, podemos mandarlo para otro lado. Y lo que consideramos es que cuando el proyecto tiene una cierta madurez, es el momento que se puede mostrar. Una de las pocas cláusulas que nosotros le ponemos al artista es que durante el proceso de muestra el artista esté presente, poner la obra en el centro de la atención.
mall es un pequeño espacio de 45 metros cuadrados, lo cual nosotros lo que hicimos es incorporar la vereda, no solo como el uso social del espacio, y también lo que nosotros le ofrecemos a los artistas para que intervengan el espacio. En el caso de Mariano, intervino con pintura la vereda. También invitamos a un artista que se llama Marta Calí, remarcando en un pequeño gesto la fachada de Small. Small tiene la ambición de ser más que un espacio de arte, ¿no? Un poquito involucrarse con lo social, involucrarse mucho con el barrio. Nosotros presentamos un proyecto al gobierno de la ciudad para convertir el paseo de Benito Pérez Galdós, que es nuestra calle, en un paseo verde. Es un bulevar que, si bien es muy bonito y muy pintoresco, le falta gracia, le falta onda, digamos. Entonces lo que nosotros propusimos es hacer todo el bulevar central como un vergel de plantas nativas. Y hasta ahora hemos logrado que cambien toda la luminaria, que cambien el pavimento. Pinten la demarcación y ahora lo que faltaría sería agregar las plantas. Has it become more necessary now to kind of make these projects happen in the current crisis? No sé si tampoco lo teníamos pensado en relación al momento, como es político, no digo que no, pero es más sobre el arte y las formas de producción de arte en algún sentido. Pero de todas maneras hay algo de eso, porque estamos en un país emergente, más de la mitad del país es pobre, entonces también hay como una cierta banalidad en las enormes inversiones del arte, cuando en realidad el vecino de acá a la otra cuadra quizás está muriendo de hambre. Creo que sí es interesante poder tener esa actitud política y dejar por un rato el dinero. Yo entiendo que el dinero es necesario, pero también es necesario para nosotros. Saliste en la tele. Just a short hop away from Small sits another gallery that has played a strong part in shaping the artistic output of La Boca. Next to the colourfully famous Caminito sits Constitution, a gallery inside a house run by two eyes. We started with a space that was Antonio's studio, that was a basement in Constitucion Street. It's not a neighborhood full with gallery, actually we were the only one there. Actually the first exhibition that we did there was in 2017. We invited a group of artists to do an exhibition there, and we saw that the space works very well for exhibitions, but not with the idea of having a gallery. And in 2018 we started doing a program of exhibition for 1 year, and we realized that we were doing all the things that a gallery does. When the gallery started, the government changed. It was the first unique president of Mauricio Macri. Había como un cambio de paradigma muy importante y me parece que el proyecto aparece en un momento donde había como una sensación de que algo se estaba moviendo sin saber hacia dónde, que me parece que le dio, por un lado, la necesidad de construir como algo en común que nos permitiera generar una forma de vivir en el arte o de lo que queríamos. Y está esta idea que es un poco romántica, pero que tiene algo de eso de que en Argentina, como cuando todo se pone muy complicado, pasan muchas cosas. Mi producción siempre estuvo orientada específicamente hacia el dibujo, digamos. Siempre el dibujo me permitió como pensar todo eso. También trabajé un tiempo en teatro, pues yo en algunas obras de Beto trabajé como escenógrafo. Y creo que algo de eso también lo veo un poco en mi trabajo, también como una cuestión media escenográfica. Yo estudié teatro, fui desarrollando en paralelo una obra vinculada al performance y en paralelo ambos nos íbamos nutriendo un poco de las prácticas del otro. Entonces cuando la galería arranca, yo tengo como mis primeras piezas más pensadas como para el mundo del contemporary art y empiezo a desarrollar una serie de obras vinculadas a mi historia familiar. Yo soy de la Patagonia y vengo de una familia de artesanos y empiezo a trabajar con mi familia colaborativamente pensando esas prácticas, no desde una perspectiva de fetichización de lo técnico, sino pensando las formas en las que eso circula simbólica y económicamente. Having the space also allows you to kind of do things in the space separate to making exhibitions. Was that maybe kind of another reason to have a space? Somos artistas que construimos un espacio como una forma de construir una voz. Por eso también nos presentamos como un dúo curatorial, porque hay algo de ese gesto autoral que nos parece importante. Y también pensando en que vivimos en Argentina, que somos sudamericanos, entonces que las condiciones de producción que tenemos para trabajar son estas. No tenemos instituciones, no tenemos grandes becas.
digo medio a título personal, pero creo que es algo que creemos juntos, el agenciarnos como de las condiciones de producción y poder activar desde ahí. Maybe we could then just talk about the move to coming here. Well, it wasn't a decision to move from the basement to this place. It was something that we had to do because the owners of the basement space didn't want us there. Talking to friends about what was happening to us, a friend of Beto, who is also an actress, said, "Oh, I have an aunt that has this house in La Boca. She doesn't know what to do exactly with this place. She understands what we are looking at, and she said, okay, if it works for you, I like that you be here." And then we said, yes, okay, let's do it. Digo, venir acá implicaba invertir en una renta más grande, implicaba tener que hacer cosas en el espacio, ya no era un basement romántico en las afueras, y eso obviamente movió el proyecto en escala, la cuestión comercial, la programación, en nosotros entender para qué servía cada uno en este proyecto y el pasar a vivir acá, que al comienzo fue una estrategia obviamente de decir, bueno, pagamos un alquiler y vemos cómo funciona esto. Eso se convirtió en una identidad del espacio muy fuerte. Es la exhibición de Carlos Simas, la tercera exhibición que hace Carlos en Constitución, y está curada por Carlos Huffman, que es un artista también. La muestra se llama Ezeiza. Ezeiza es el lugar donde nació Carlos Sima, que es una zona alejada de la gran ciudad que es Buenos Aires. La muestra son representaciones de espacios y esos espacios son representaciones de su propia casa, digamos. Para mí algo interesante que tiene la muestra es que retrata como una clase media trabajadora argentina que habita ese cordón, el conurbano, que es como una gran masa de población que vive alrededor de la capital. Nosotros somos del interior, entonces es medio raro entender para nosotros ese fenómeno. Este país es tan centralista que divide sus cosas entre el interior y el exterior. Es un país extraño, digamos, en cómo está conformada su población. El 40% del país vive en Buenos Aires. Es súper emocional porque él habla de su vida, de su familia, de lo que a él le pasa con eso. Además, Ezeiza en particular es un distrito que tiene muchas significaciones para este país. Bueno, tiene una cárcel muy grande, muy famosa. La familia de Carlos trabaja en la cárcel. La pintura es como la forma en la que él logra como salir de ese destino, ¿viste? Was your intention to become a commercial gallery in that kind of full capacity? Queríamos que esto funcione, o sea, no solamente para nosotros, sino para los artistas. Representamos y en ese sentido, sí, hacer que eso funcione, y hacer que eso funcione también implicaba invertir plata, por ejemplo, en ferias, que son algo carísimo. Nosotros por lo menos entendemos también este trabajo como un trabajo de gestión de carrera de los artistas. Entonces trabajamos mucho gestionando cosas que no necesariamente tengan una consecuencia económica. Como creemos que una galería también opera sobre lo simbólico, sobre construir valor en la carrera de un artista. Me parece que también como cierta tensión que se arma como en relación a arte-mercado o una cosa así, como nosotros la vemos de un lugar muy distinto porque al no poder nosotros levantarnos a la mañana a dibujar y porque tenemos que vivir de algo, y fue como movernos a trabajar a una escena que nos mantiene mucho más cerca de lo que nos gusta hacer. But in terms of the economic situation in Buenos Aires, how have you found it sort of affected what you're doing here? Se hace difícil y a su vez es constante, digamos. Es una economía que fluctúa con cambios radicales en muy poco tiempo. Estamos hablando de 100% de inflación en 4 meses en dólares, lo cual hace que estés todo el tiempo a punto de colapsar. Si lo pensás en términos de nuestros vecinos, del barrio, de nuestras familias, obviamente te sentís un privilegiado, estamos acá charlando de arte. Este país tiene esos problemas, pero en otros términos a mí me parece como súper interesante Argentina en relación a el acceso a un montón de cosas, la educación, a la salud, pero también a derechos y a un montón de cuestiones que me parece que se han construido después de la dictadura y en adelante. Pensar en una sociedad profundamente democrática, y me parece que también, no solamente en términos económicos, sino en términos simbólicos, se está atacando. In every city, there's a continuous history of artists using public spaces for their creative ideas. And Hybrida Laboratorio is one of those projects, where Mercedes and Violetta designed a series of walks around the green spaces of Buenos Aires. Yo soy Mercedes Lozano, soy artista, investigadora y también educadora. Todas las prácticas que realizo es como que se van conformando una sola. A mí lo que más me interesa, a través de cuando salí de la universidad, yo comencé con pintura y terminé con dispositivos ópticos, yo siempre trabajé con audiovisual, y eso me hizo dar cuenta que no creo en las disciplinas artísticas de por sí.
Mi nombre es Violeta González Santos, soy también artista, estudié con Mercedes, me he desenvuelto más en lo que es la curaduría y por otro lado también la poesía y la escritura como principios creativos, pero lo que más me interesa como eje son esos tres lugares y la educación que la llevamos a cabo en Híbrida. Nos conocimos en la universidad y nos fuimos como cruzando a lo largo del tiempo en diferentes becas y proyectos de obra, proyectos de instalación y demás. En realidad la inquietud fue que ambas compartíamos esto de no hallarnos en ninguna categoría y a la vez estar haciendo muchas cosas juntas alrededor de las artes o de la práctica artística. Nosotros pensamos Híbrida de una forma más abierta, en el sentido de que no es solamente para artistas, sino que pueden venir personas de cualquier disciplina. Entonces es como cómo podemos crear lo que creamos y desde dónde, ¿no? Y de la palmera más delgada salen unas sogas. Centrarse más en un modo de ver y de entender el mundo a partir de algunos principios que tienen que ver más con la materialidad, con el espacio, con la observación y sobre todo como con la naturaleza, pero entendiendo como territorio, el lugar donde uno habita. Empezamos durante la pandemia de forma virtual, eso nos hizo que se acercaran personas de otros países, de otras regiones de Argentina y después en estos años ya hemos cambiado los formatos. Nos interesa también obviamente lo presencial, poder recorrer, poder generar exposiciones y también poder generar una especie de comunidad para generar una nueva visión sobre el mundo que habitamos, que está en emergencia. De hecho hay algo que es muy lindo que va sucediendo, que se va conformando justamente esta comunidad, porque van encontrando otras personas y también se da una cuestión de horizontalidad. Al cada quien el venir viene de campos distintos, puede darle a la otra persona una experiencia, un saber o algo que colabore en su proceso creativo también. Esta edición de Híbrida se llama Híbrida en la ciudad. Lo que propusimos fue recorrer espacios verdes de la ciudad para verlos quizás por primera vez, quizás de una forma distinta. Durante la pandemia, acá en Buenos Aires, fue muy importante todos los espacios verdes, digamos, habitarlos. Y ya al que no se podía como estar en las casas, había que reunirse en las plazas, en los parques, en los jardines. Y eso hizo que se visibilizaran los pocos espacios que hay por un lado y por otro lado la importancia que estos tienen. Propusimos volver a ocupar estos espacios ya unos años después para revisitarlos y repensar esta idea de la dicotomía de naturaleza-cultura, de unirla y ver qué es lo que realmente necesitamos para tener una vida mejor. Hicimos una primera salida que fue en la Reserva Ecológica, que es un espacio verde que se autorrealizó a través de relleno y demás, que tiene la característica de ser como era la ciudad antes de que se fundara, digamos, en sus características originarias, y espontáneamente volvió a surgir. Ahora que estamos en el Jardín Botánico, que corresponde más a una mirada más controladora de la naturaleza en el siglo XIX, que está ubicado en un barrio que es como de alto poder adquisitivo y demás. Y finalmente vamos a ir a un parque, Parque Saavedra, que es un parque muy grande, que no está enrejado y que tiene por abajo una cuenca oculta de un arroyo muy grande que atraviesa la ciudad. Y estos tres espacios verdes tienen lógicas completamente distintas, tienen funciones distintas y tienen modos de habitarlo diferentes, ¿no? También entender que al recorrer estos tres espacios que son tan distintos, también vemos una forma diferente de entender lo que es la naturaleza, ¿no? Que a veces creemos que es una sola cosa, pero en realidad vemos que la idea de naturaleza cambia. Para mí lo que está sucediendo es un cambio estructural a nivel de país. Si bien es muy fuerte atravesarlo y muy difícil, por otro lado, eso permite justamente pensar nuevas propuestas. Entonces me parece que igual no por nada, como que estamos replanteando justamente cómo es la práctica, una práctica híbrida y cómo colectivizar incluso más la práctica. En este momento esos apoyos han prácticamente desaparecido, lo cual nos pone a nosotros y a toda una escena en peligro y también en una situación muy extrema económica en la cual nosotras tenemos como que una parte casi hacerla por ideales.
In the bustling Villa Crespo sits Maria, a gallery that came highly recommended. Lucia has run the project for 7 years across various spaces within the city, creating exhibitions that drift between commercial and experimental. With the new space imminent, I want to talk about her future vision for the gallery and the vast array of projects she's been able to imagine over the years. La galería empezó en un taller muy pequeño de mi antiguo socio, Santiago Paredes, que él vivía ahí y ese lugar se vació y empezamos a hacer ferias de fanzines, empezamos a hacer muestras de amigos y eso empezó a armar un mapa de contactos y de personas. Después nos mudamos a una casa y ahí participamos por primera vez de Arteba, que es la feria más importante que hay acá. Es una galería que vienen muchos artistas, entonces eso siempre hace que estemos en contacto con el circuito e ir como ampliando cada vez más. Y la elección de los artistas y de las exhibiciones es muy intuitiva y obviamente me tiene que pasar algo con las obras. Por lo general son bastante pictóricas, tienen humor, intento no caer en la solemnidad del arte. Para cada exhibición se piensa con los artistas como un ecosistema que necesitan las obras. Siempre hay algo del clima y de cambiar la dinámica del espacio que para mí es muy importante. ¿Qué posibilidad hay de mostrar una obra y de qué manera? Hay miles. Muchas veces en el montaje quizás hacemos 5 opciones distintas y probamos y lo vemos. El trabajo de montaje acá suele ser bastante largo. No es que ya está todo con un render programado y Que hay algo de la construcción de los espacios y de cambiar la dinámica y las proporciones, que siempre la gente viene y dice, wow, parece otro lugar. Y creo que es interesante generar una experiencia con las exhibiciones, más que sea simplemente ir, venir, bueno, chau, como que te pase algo, que ya que te la acuerdes un poco en unos años. Creo que en todas las obras ahí siempre hay algo de tensión que es como lo que une. Esto es una noche caída, es como se nos vino la noche encima. Es una metáfora que utilizamos acá. La crisis vino y ya llegó, pero el acto de hacer una pintura, una obra, ya es un acto optimista para mí. En esta obra se llama No te puedo sacar de mi cabeza, hablando de un fanático obsesivo. Todos están disparando, pero hay el fanático máximo. Bueno, acá hay una pintura también que es una referencia al arte argentino, un cuadro de la Cárcova, que es un cuadro de 1894. Es un cuadro muy importante para la Argentina porque son uno de los primeros cuadros que aborda una temática social. Retrata a un pobre, retrata una revuelta, una manifestación. Y también un poco lo traje para ciertas declaraciones de Milei cuando habla de la época dorada de la Argentina. En 35 años se convierte en el país más rico del mundo. ¿Fuimos alguna vez el país más rico? 1895. Es muy discutible. Pues por otro lado, y en un modo fantasmagórico, aparece un cuadro que es un cuadro de Berni, también otro artista muy importante, argentino, que también retrata una temática social que es una manifestación pidiendo lo mismo. Pan y trabajo, los mismos reclamos. Esta se llama La fiesta inolvidable, tiene que ver con algo de lo efímero de la fiesta, del reviente. Un cuadro se llama Los Putti, son los angelitos de Rafael, los que bajan a la tierra y están haciendo travesuras, esperando así, pero en el bar. Y ahora, en un mes, voy a inaugurar el nuevo lugar en San Telmo, así que como de alguna manera vuelvo al primer barrio en donde empezó la galería. La próxima es una oficina en un edificio antiguo y tiene algo del espíritu de acá, de que hay ventanas, hay piso de madera, hay cierta información arquitectónica que a mí me interesa eso. Un lugar muy neutro y blanco y un tinglado gigante no es algo que a mí como para trabajar ahí y convivir todo el tiempo, no es algo que me guste tanto. En Argentina es muy difícil pensar hasta el corto plazo de los proyectos, pero creo que hay como una necesidad muy como visceral de hacer las cosas y de mantenerlas y de seguir y que haya cada vez más espacio. Para mí es muy importante como el vínculo con los artistas, que tiene que ser más cooperativo y cada uno puede aportar. Si pensás 2 veces en el proyecto, medio que cae. Of the myriad of places that I've seen art, some of my favourite are in people's houses or apartments. Something about the mix between the private and the public that is both welcoming and yet intimate. So my next stop is to Casa Proyecto in San Telmo. En el 2021 había terminado la Universidad de Artes
Venía dibujando una serie de trabajos en el pigmento, pastel tiza, carnilla, con todo muy enfocado al dibujo, y tenía ganas de armar una exhibición desde hacía tiempo. Había tenido como un primer indicio de producción de exhibición en el taller de una colega con motivo de mi graduación. Yo vivía con una amiga, después me mudé a San Telmo, donde estoy hoy, con la galería, y al tiempo de haberme mudado, unos 3 meses, dije, bueno, quiero armar una exhibición. Pero en un principio la intención no era armar una galería, sino que era más armar una muestra en la que mi dibujo, mi propia obra pudiera tener un lugar. Yo, además de estudiar licenciatura en dibujo, de hacer dibujo en mi propia obra, también doy clases de grabado. Entonces me interesaba todo lo que tenía que ver con el arte gráfico. Y en la exhibición se mostraron obras de diferentes artistas en la sala contigua de allá, y después en esta sala, que era mi cuarto, yo había exhibido un dibujo mío arriba de la cama, y la gente entraba mucho a mi intimidad. Era un momento como, bueno, de romper cualquier tipo de timidez, o que la gente viera especialmente, bueno, tu casa. Y después de esa exhibición me invitaron unos colegas que tienen una galería acá cerca, que se llama Calvaresi Contemporáneo, a hacer una exhibición con obra de Marcelo Alzeta, que es un artista que ellos trabajan, que había muerto recientemente. Para mí fue un compromiso muy enorme. Primero porque no podía trabajar con el artista, y también porque era, bueno, mostrar a un artista con otra carrera. Y les dije que sí. En lo que fue que dibujar, me invitaron a participar en una feria que se llama MAPA, que eran unos proyectos muy incipientes, y ahí fue que tuve que definir el nombre del espacio. No sabía qué nombre ponerle, no encontraba, y como no se me ocurría otro nombre, terminó siendo Casa Proyecto, que era una literalidad de lo que estaba sucediendo. Bueno, la exhibición actual se llama Retro Chic, es una curaduría de Claudio Iglesias. Claudio es crítico de arte y escritor. Yo lo había conocido tiempo atrás haciendo su taller de escritura, y cuando exhibí el año pasado a Mariette Lidis, que fue una artista moderna de Viena, se acercó Claudio, que había traducido un libro de ella, y me propuso hacer esta exhibición Retro Chic. Retro Chic es un concepto de Lucy Lippard, crítica de arte. El retro chic es una tendencia de los 80 de recuperar unos valores horrendos como misoginia, racismo, un carácter más bien retro, que tiene que ver con rechazar los valores progresistas de los 60 y volver a todo esto otro muy nefasto, como de criticar todo lo que tenga que ver con valores que son un poco más amables para las sociedades. Entonces, esta exhibición sería más bien cómo los artistas pueden responder ante una sociedad retro chic. Entonces, vuelven a los oficios, vuelven a la pintura, vuelven a la pintura de la costumbre. En Retro Chic participan Juan Martín Solari, que trabaja con técnicas de alfombrado, Noel Romero, que ella es diseñadora de modas, ella desarrolló la marca I'm Not Dead acá en Buenos Aires, y también produce pintura y cultura cerámica. Y María Guerrieri, en este caso, está exhibiendo cerámicas, que también es cortesía de Calvaresi Contemporáneo, y a su vez me prestaron los mismos chicos de Calvaresi a 4 artistas modernos: Juan Escalco, que es un artista mendocino, pintura; Bambinato, Alfio Alfredo, que es el artista que tengo en mis espaldas, y después me prestaron a Pedro de Simone, que es otro artista que está en la primera sala, y a Luis Centurión. What has the response been of people who have come here? Bueno, hay una tradición de galerías en casas en Buenos Aires. Puede tener que ver con una cuestión de precariedad económica, de lo dificultoso que es pagar el alquiler, y también algo de la inmediatez. Hay algo de desarrollar un espacio de exhibición en el mismo espacio donde vivís, que también te facilita como resolver más rápido, quizá. Gracias a los artistas que fui exhibiendo es que el público se fue acercando, porque yo no comparto la dirección en redes, sino que es algo de la conversación. Entonces es un poco como un mito o algo que se va reproduciendo de boca en boca. Y la gente, o sea, toma la idea de que es un interior y de que es un espacio cerrado, pero sigue viendo una galería. Hay una sensación un poco devastadora de decir como, bueno, ¿cómo hago para seguir con esto que me interesa tanto continuar? Pero creo que estamos un poco acostumbrados también en Argentina a llevar adelante proyectos con una cantidad de fondos mínima. También se trabaja como si el proyecto fuera a seguir por los años, a la par que uno dice, ¿cómo voy a hacer para sostener esto? Es posible armar un espacio independiente en Buenos Aires, en la propia casa o en un lugar a puertas cerradas, donde la gente se entera y va.
Next, and then into Ono Galleria, a relatively new space in the city nestled in an office building just a stone's throw away from the historic Casa Rosada. I think it started more like an artistic practice because my work is installation and site-specific things, so maybe I was trying to produce something with other works, but then I started to see that my ideal way of work is with other people. Then I started to curate little shows with young people. That was my workshop. Working in art in Buenos Aires is very precarious, so for me it was always like, oh no. Through the pandemics, I started to do it online exhibitions. I make it like this weird concept of this POV roller coaster with robotics and weird things. So that gained popularity, make Ono for the internet and for the scene here. That built the next step. I think that started as a desire and a curatorial view of art, try to sustain an idea and making it happen. 2021, I met Chloe while I was doing this group exhibition in my workshop, and with Chloe we started making these collaborations that is called RAF for Revista de Arte Federal. The idea was to show art of the country, not just this region. We ended up meeting for this and then started to work together for this place. We prepared the project to the administration of the building, and because the situation was like these co-working spaces were empty at the time, this showed up and we saw this weird 80s office and we kind of thought, maybe this is gonna work. At first it was more installative and site-specific type of exhibition, but then we started to need more clean spaces to see the work. Slowly we transformed the place to supply that. Now we having like big area. There used to be an empty office space. We did like a white cube in our own version of that. And then we have 2 boxes that we try to maintain it like a more experimental type of show. Tonight we open Colección Carlos López Álvarez, that it's a Cordoba's artist. He's now 70 years old. He started through the 60s, 70s, so he's kind of like this progressive psychedelic type of guy, but in a more regional and simplistic type of way. Talk about his work for what it is. I make this drawing in a coffee in 78 when I meet my friend Pablo. So it's kind of like a very deep grounded guy that make these sci-fi alien drawings. So for me, that's kind of like realness of Argentina. Because for artists in Argentina, being an artistic character is a privilege. Mostly we are precarious type of working class. So that is the way we maintain fantasy. We have in the main space Juan Ojeda, that is this Tucumán artist from I'm from, and we know each other from like 18 years ago. His work is kind of like an objet trouvé and Dada, and maybe some post-conceptualist type of collages and installations and sculptures that has a self-conscious ambitiousness of being an artist in this idealistic and first world type of way. He's kind of like this poet that tried to encrypt his emotions through that, because his work are self-contained and super complex. Next, I'm at Y Castellarte, a kind of hybrid art space that is thriving through its diversification of projects, and is creating a truly community-oriented feel in the process. El proyecto Hijas del Arte surge como un proyecto madre-hija. Todo comenzó porque yo estaba estudiando en la Universidad Nacional de las Artes y mi madre en la Universidad de La Plata daba semiótica. Entre las dos íbamos conversando sobre artistas, nos comentábamos muestras, galerías, y sentía que en la universidad había una desconexión entre la idealización o las expectativas, digamos, que se forman del artista y la realidad del mundo y el sistema del arte. Entonces, con esa intención de actualizar un poco la información, es que surge Hijas del Arte. Yo soy Vic, soy curadora de Hijas del Arte. Yo me incorporo al proyecto en 2021 con Viti, que es nuestra tercer socia. Nosotras estudiamos curaduría de arte juntas y ahí es cuando ella me presenta a Hanna, y la idea fue empezar como a incorporarnos en Hijas. Encontramos esa falencia a la que le quisimos poner ese nombre y a partir de ahí como abrir la agencia, que tuvo que ver con brindar a los artistas la posibilidad y las herramientas de poder desarrollarse digitalmente. Y nos
nos parecía muy importante también tener tu propio espacio, te da la posibilidad de no tener que ir a tocar tantas puertas. Empiezo a ahorrar plata, con esa plata digo, bueno, es un momento de poner el espacio. Y justo un amigo de un bar que me dice, me llegó un WhatsApp de un gastronómico que se tiene que ir el viernes del alquiler, la única condición es que alquiles comprando los muebles. Y le digo, bueno, mira, tengo tanta plata, y cuando lo vengo a ver al lugar digo, wow. Y ahí le dije a las chicas, bueno, acá tenemos video por WhatsApp. Y ahí empezó a surgir, o sea, el primer año fue muy de kamikazes, empezar a hacer sobre la marcha y aprender. Entonces nos dio la libertad de poder convocar a los artistas con los que queríamos trabajar, con el diferencial de tener una vereda y una chopera y que los amigos puedan venir a tomar algo con nosotras. Intentamos ser como súper democráticas, abiertas, que vengan, que pregunten, porque el proyecto tiene un eje de difundir arte contemporáneo argentino con perspectiva federal. Por un lado tenemos como las curadurías que son propias de Hijas del Arte, que tenemos a Viti, que es nuestra tercer socia, que también es curadora, y un poco nosotras nos encargábamos como de esa parte. Nuestra línea curatorial surge a partir de a quienes nosotras queremos invitar al espacio a que muestren su obra, ya sea porque los seguimos, porque nos gustan. En general manejamos un perfil bastante emergente, que con el correr de los años se fue como agudizando un poco, linkeada al arte de la tecnología y al arte erótico, como que creíamos que eran como tópicos que nos resonaban bastante a las tres. Por otro lado tenemos una parte más de convocatorias, que Hijas no sea solo un lugar en donde exhibimos a los artistas que nosotras tenemos contacto, sino también abrirle, ya que veníamos de una comunidad digital y tuvimos la posibilidad de que esa comunidad encuentre, darles espacio a otra persona, está buenísimo porque sabemos lo difícil que es que te abran la puerta. Argentina siempre es un desafío. En este momento hay alguien de extrema derecha y la verdad que para todo lo que es cultura sabemos que es el rubro más golpeado. Inaugurábamos una muestra un jueves y el domingo anterior ya teníamos un presidente nuevo y daba la comunidad artística devastada en algún punto. Pero bueno, con ese privilegio y con esa oportunidad enorme que tenemos de seguir haciendo muestras, de seguir pudiendo invitar artistas, de inaugurar, Siempre tenemos que pensar en nuevas estrategias y nuevos mecanismos para sobrevivir. Y entre ellos, bueno, justo surgió una oportunidad que se llama Hijas del Arte Federal, con una fundación, Fundación Williams, difundir el arte contemporáneo federal, donde lo que hacemos es buscar un gestor cultural en cada provincia de Argentina para que nos cuente cuáles son los problemas y pensar posibles próximos pasos a realizar en el corto plazo, porque no tenemos 50 años para esperar. La educación que hay respecto a la tecnología y respecto a autogestión, lo que nosotras vemos desde acá, no se representa ni manifiesta en el resto de las provincias por igual, por un tema de posibilidades y oportunidades, o porque todavía no se está pensando en tecnología en otras provincias. Of all the studio spaces I've seen in Buenos Aires, Polver stood out as an interesting example of the studio-gallery hybrid. I spoke to Nadia about how it came to fruition and the challenges of running a studio space in this ever-changing economy. My name is Nadia Martinovic. I'm an artist and now the gestora, the creator of this space that is called Pólvora. We're two people working in this project. I do all the administration and all the organization of the space, and my partner do la gestión artística. He decides the exhibitions, the artists. I had a friend that come and said, I saw this place, how about rent it for artists? He came, we saw it, this was destroyed, abandoned. But I looked at and I fell in love and I was like, we can do something with this. So we paint the walls, we fixed the walls, we did all the electricity, we did everything. So we were super excited about it. We rent the space February 2020, and the great opening was going to be the 20th of March. The day after, the country was shut down. The world was already shutting down. I was so excited that closing it, I was like, we're going to lose the place. But weeks passed by, months passed by, and we didn't have money to pay the rent, of course. But she didn't kick us out because he had no option. Yes. Yeah. So the official opening of the space was 21 de septiembre
It's the first day of the spring. That first show, that was a collective show, was that people know the place and that artists know that we have places available. We are 10 artists working here, and we have a space where we do the exhibitions, everything that in a way is interesting for us. The space is autogestionado. We don't have any funding from private or public funding, sadly. And was the idea initially like always to have the gallery space and the studios combined? When you're an artist, you want to show. You want to show all the time, and you have all these artist friends that want to show. So yeah, the first idea was like to do the show because we wanted people know the place, but at the same time, it's the thing of the reunion you have. Because when visual art is something you do, you close up a lot, and in a way of being social and get connection through shows. The place is in this architectural way that if you come to an opening, you will see the taller. It's inevitable to go there, and people is super drawn to there. And I think that's an energy thing that is contagious too in between the two spaces. The space has an identity that is working with artists that are sometimes not so show. The freedom of being kind of trash and kind of punk. For example, I curated a solo show last year that was an artist that was 45 years old and never been shown. And the other thing that we keep on doing, we like the communication between different generations and in different careers. We're interested in those kind of things that are falls in holes that are not in the art world all the time. This show, for example, we wanted to start the year with a political show and talk about politics because we're going into really fast ride of a shit show. Of course, if you're an official gallery and you depend on your buyers, you have a responsibility of not get your buyer angry. You can talk about the politic moments in 20 years. You're not going to do it in the moment. Because we don't depend on anyone. Podemos hacer el capricho que querramos. When you're raised in an economy that is never stable, we think it's really necessary places like this. So making community and being with each other is super necessary.